un inicio que relaciona los niveles de organización. Entonces, voy a dar la parte de la introducción y luego se va a trabajar en los equipos del día de ayer. Voy a poner entonces ¿cómo se llama? El formato para que ustedes mismos elijan las personas con las que se fueron el día de ayer, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a presentar entonces. Vamos a presentar la guía. Ok, permítanme que no. Aquí, ahora sí. Bueno, en esta jornada vamos a hablar sobre los niveles de organización. Ya en otras jornadas previas hemos estado hablando de los niveles de organización y hoy los vamos a detallar un poco más y a retomar algunos ejemplos que hemos estado utilizando, ¿de acuerdo? Bueno, y fundamentalmente vamos a utilizar un poco de tiempo con este tema precisamente porque ya lo habíamos retomado. Entonces, en el contenido socioemocional establecemos siempre un poco de convivencia, ¿ya? Vean, aquí hay técnicas un poco más, ¿cómo decirles? Un poco más técnicas, ¿ya? A ver, ¿cómo es? Técnicas un poco más técnicas. Son algunas herramientas más técnicas, o sea, más profesionales para realizar un poco sobre la convivencia familiar. Es decir, son técnicas ya profesionales, de uso profesional, para poder contribuir en nuestra familia. Por ejemplo, si queremos que nuestra familia mejore en alguna situación, entonces tomamos, por ejemplo, la DAFO, de DAFO emocional familiar. ¿Qué es una DAFO? Se conoce también como FODA y es un análisis donde ustedes mismos ven sus fortalezas, sus oportunidades, sus dificultades, las amenazas que se tienen como familia y de esa forma se puede ver de una forma muy integral cómo se encuentra la familia. También crear un plan diario. ¿Sí? Estas son algunas herramientas, como le repito, que si van donde un coaching, no, donde un coach, un profesional de familia, lo más seguro es que va a proponer varias de estas herramientas para que se puedan ayudar como familia, ¿sí? Bueno, dentro de lo que yo escribo, dice, todos los días de confinamiento se recomienda planificar el día, un tiempo de autocuido, diversión, desafíos diarios, entre otros, el poder comunicarse con nosotros seres queridos, como lo mencionaba en la última jornada, que mencionábamos un poco acerca bueno, yo les mencionaba a ustedes de que muchas veces nosotros como adultos estamos un poco fatigados y que es precisamente un momento
muy adecuado en el cual ustedes pueden ayudar tomando la iniciativa, ¿sí? Nos ayudan como adultos y nos ayudan como padres también. Y eso es muy, muy, muy importante. Y después nosotros nos podemos a pensar, créanme, que cuando mis hijas, más que todo mis hijas, dicen que ya no hemos hecho tal cosa, hagámosla. Este, eh, Mi esposa y yo nos decimos, o sea, nuestras hijas van madurando, ya van creciendo, ¿sí? Y esa es la mejor forma que ellos pueden demostrarnos de que se van haciendo responsables de ellos mismos. Así que ustedes también pueden utilizar esa misma estrategia para ir demostrando a sus papás que van creciendo y van formándose como personas completamente responsables. Bueno, vamos a hablar sobre a qué reino pertenecen las plantas. ¿A qué reino pertenecen las plantas? El vegetal, Ok, muy bien, al reino, bueno, vegetal, al reino plantae, ¿sí? Se me olvidó la otra pregunta. Espérenme. Dice, ¿cuál es el nivel de organización de una planta con todos sus órganos? Y la siguiente pregunta, ¿las algas pertenecen al mismo nivel de organización? Hay plantas que, bueno, no, hay algas que pertenecen al reino plantae, ¿sí? Hay algas que están clasificadas ahí. Pero hay algunas algas que no pertenecen al reino de las plantas, ¿sí? Este, ¿Será que todas pertenecen al mismo nivel de organización? ¿Se recuerdan que es un nivel de organización? ¿Sí? ¿Qué es un nivel de organización? Vean, los niveles de organización fundamentalmente los, los va a experimentar más que ningún otro tipo o sea, a comparación de la materia viva y la materia no viva, los niveles de organización son los que van a ir definiendo como esa parte, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con la guía, presentando la guía. Bien, podemos ver cómo en este organizador gráfico tenemos diferentes tipos de células. En estas células, aquí por ejemplo, tenemos la epidermis vegetal y la epidermis vegetal, si ustedes observan, es un conjunto de células vegetales. Este es un tejido, ¿sí? La epidermis vegetal es un tejido. Igual que si nosotros estamos viendo, ¿cómo decirles? Estamos viendo la piel es un tejido, ¿sí? Aquí tenemos una sola neurona. Vean que esta célula es muy diferente de las células que están acá y también es diferente a este grupo de células que están acá. Aquí se menciona que es un cigoto. Un cigoto, hemos mencionado en otras ocasiones que luego de la fecundación se va a formar el cigoto y va a comenzar a multiplicarse. Y todo ese tipo de multiplicación va a formar un ser vivo, ¿sí? Entonces esto es muy importante porque de esta forma se van formando los bebés. Tenemos aquí una cianobacteria. Se recuerdan que habíamos mencionado como las cianobacterias no tienen núcleo, son células también, son celulares, son niveles celulares, no tienen núcleo, es decir, que son procariontes, pero se quedan únicamente a niveles celulares, igual que las bacterias. Esta microalga, este hongo, este protozoario,
la epidermis, esta neurona, el cigoto, todos ellos ya forman parte de las células eucariontes, ¿sí? Pero para ello la naturaleza ha ido dando un valor muy importante a la célula, a tal manera que todos los seres vivos que estamos compuestos por las células, estos van a irse uniendo y van a ir conformando diferentes niveles de organización, ¿sí? Inicia con la célula, ¿sí? Que ya las células eucariontes ya van a ir formando tejidos, luego órganos, luego sistemas de órganos y luego organismos. Y eso tiene su fundamento principalmente en las células. Bueno, hemos mencionado, cuando estábamos viendo la parte de química, habíamos mencionado que hay algunos elementos, ¿sí? Que son los que van a conformar la materia viva, o los seres vivos. ¿Cuáles son? ¿Quién me puede mencionar, que está precisamente ahí en la pantalla, cuáles son los elementos que van a conformar la materia viva? Bueno, principalmente. Tenemos principalmente el carbono, ¿sí? El hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno. Vamos a tener también el azufre, ¿sí? El fósforo, que van a estar formando diferentes moléculas. En la jornada anterior vimos cómo los virus no llegan a hacer células. Habíamos mencionado que se quedan a nivel de macromoléculas, y estas macromoléculas son suficientes para darle esas características a los virus. Mencionamos cómo los viroides no son virus tampoco, ¿sí? Sino que es una molécula de ARN que va a atacar principalmente a células vegetales. Y hablamos también de priones, que se quedan únicamente a nivel de proteína, ¿sí? Entonces, son diferentes niveles de organización los que estamos contemplando ahí. Y vean que es muy importante, porque las proteínas son moléculas, ¿sí? Vamos a ir viendo un poco más adelante cómo esos compuestos orgánicos, o los compuestos orgánicos que se conocen también como biomoléculas, son carbohidratos, lípidos, aminoácidos, y los aminoácidos que se van uniendo, tal como lo vimos en la última jornada en el video, van creando proteínas. Sí, los aminoácidos, cuando se van uniendo, van creando proteínas. Estas proteínas, como lo vimos también en el video, hacen organelos, ¿sí? Hacen estructuras, y algunas de estas estructuras se pueden convertir en organelos. Entonces, a ese nivel, en cuanto se va uniendo diferentes elementos, llegando a diferentes moléculas, entonces precisamente es que se van conformando los diferentes niveles de organización. Los diferentes niveles de organización inician, por ejemplo, desde agua y sales minerales, ¿sí? Fundamentalmente podemos mencionar cómo el agua va a formar parte de todas las células, y cuál es la razón por la cual el agua va a formar parte de todas las células. Primero, porque el agua, como habíamos visto en la parte de química,
va a formar parte o va a ser una parte muy importante para servir de solvente, ¿sí? Gracias al agua hay muchos sólidos que se pueden mantener y ya dentro de una célula, o hablando específicamente de una célula, allí específicamente hay sustancia en forma de coloides, ¿sí? Si no existiera el agua, y de hecho algunos coloides están siendo formados por algunas sales minerales que que se pueden mover precisamente gracias al agua. Entonces, el agua y las sales minerales van a servir precisamente para conformar diferentes estructuras, ¿ya? Ahora, tenemos también en las sales minerales y dice que van a tener dos funciones. Primero van a formar parte de diferentes estructuras, como lo habíamos mencionado, huesos, dientes, caparazones de algunas células. Los insectos, por ejemplo, contienen mucha quitina en sus exoesqueletos. Otros seres vivos que contienen quitina también son los hongos. Los hongos sí tienen pared celular, pero los insectos no tienen pared celular porque son células, células animales. Pero en el caso de los hongos, sí tienen pared celular, pero no son plantas. Ya habíamos observado que las plantas tienen pared celular, pero en el caso de los hongos, por esa razón y por algunas otras razones también, está ubicados en su propio reino. No es el reino vegetal, no es el reino animal, ¿sí? O sea, no por tener quitina en su estructura, en su pared celular, van a ser ubicados en los animales. Y no por tener pared celular, van a ser ubicados ¿cómo se llama? En las plantas, aunque por mucho tiempo se creyó que eran plantas. Bueno, de los compuestos orgánicos, como los mencionamos, también los compuestos orgánicos son llamados biomoléculas. Y de las biomoléculas tenemos los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos. ¿Sí? Que aquí tenemos ADN, tenemos el ARN. ¿Ya? Ahora pueden comprender o terminar de comprender la parte de los virus, precisamente porque son los virus, ¿sí? Los hemos venido mencionando, junto con las proteínas, junto con los lípidos, porque van a formar estructuras de células y van a formar estructuras de virus, ¿sí? En la parte de los carbohidratos podemos mencionar también de que son la fuente principal o fuente primaria para obtener energía, ¿sí? La fuente primaria de energía son los azúcares, como la glucosa. De ahí está el almidón, la quitina, la celulosa, pero, por ejemplo, nosotros no logramos digerir la celulosa. Sí, es algo muy similar a que nosotros agarremos, a que nosotros, por ejemplo, tuviéramos un terreno y ahí hay mucho pasto y nos pusiéramos a estar comiendo pasto. Nosotros no podemos digerir eso, ¿ya? Consumimos algún tipo de celulosa, principalmente en algunos cereales, pero le llamamos de otra forma, le llamamos fibra, ¿sí? Y que la fibra nos ayuda, por ejemplo, en la digestión, ¿ya? Entonces, ahí es donde consumimos celulosa, pero no es que nosotros la podamos absorber como que estemos consumiendo el almidón. El almidón sí es un carbohidrato que nos va a permitir obtener, pues, esa energía que vamos a necesitar. Las proteínas, tal como ustedes la pudieron observar,
Aparte de tener carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, pues también tienen azufre y fósforo, ¿sí? Siempre que ustedes miren la palabra fósforo, cuando se trate de moléculas orgánicas o se trate de algo que tenga que ver con células o la misma vida, deben de interpretarlo de la siguiente forma. El fósforo es el que se utiliza para obtener energía, ¿sí? Por eso mencionábamos el ATP como la molécula de la cual nosotros obtenemos la energía potencial química, ¿sí? ¿Se recuerdan de esa parte que mencioné en algunas clases anteriores? Muy bien. Bueno, nos vamos a ir a la parte de la... Déjenme ver. Vamos a ir a la plataforma de Santillana. Y aquí nos vamos a la parte de así estamos formados los seres vivos. Vean, ya cambiamos un poquito. Y creo que es niveles de organización de la vida. Ok. Bien, aquí está. Dice, en los niveles de organización pueden ser agrupados en abióticos, que son comunes de la materia viva y la inerte, y bióticos, que son exclusivos de la materia viva. Tenemos aquí un poco sobre los abióticos y qué es lo que tenemos en el primer nivel abiótico. Bueno, lo primero que nosotros podemos ver es precisamente un núcleo, ¿sí? Conformado por neutrones y protones. Vean, la química aquí va a estar completamente ligada, ¿sí? Va a estar completamente relacionada. Es decir, no se puede separar la química de la biología. De hecho, una parte fundamental, como ustedes lo pueden observar aquí, es que la química ha sido la base para que se dé la vida, ¿ya? Y junto con la física, o gracias a la física, las leyes que rigen o sea, la parte física del planeta, pues es que nosotros también hemos podido formar parte de ella, ¿sí? Entonces es muy importante esta parte. Tenemos entonces que física y químicamente la base, el átomo, ¿sí? Ahí están los neutrones y los protones en el núcleo y los electrones se van observando ahí. Ups. Ok, también podemos observar cómo las diferentes moléculas se van uniendo y se llama nivel molecular. Todas esas son algunos tipos de moléculas. ¿De dónde surge esta parte de la vida? Pues principalmente de uniones entre carbono, oxígeno, hidrógeno y muchas de ellas nitrógeno, ¿sí? Aquí ya tenemos el primer eslabón biótico. Tenemos células, ¿sí? Y las células han sido compuestas por diferentes moléculas. El nivel, vamos a ver, el nivel molecular aquí, ¿sí? Si nosotros analizamos cada uno de los puntos que vemos por acá, son pues simplemente moléculas, ¿sí? Uniones de, como lo decíamos, carbono, hidrógeno, nitrógeno. Pero las que son más grandes, las estructuras que son, bueno, que parecen como líneas, pues ya están conformando macromoléculas. Estas macromoléculas al unirse, bueno, y al hacer toda una combinación, ¿sí? Es lo que nosotros
podemos llegar a obtener como las células, ¿sí? Las células, que es el primer eslabón ¿cómo se llama? De la vida, tiene precisamente todo ese conjunto de características. Posteriormente, hemos mencionado, como siempre en el nivel biótico, va a llegar y se va a ir uniendo diferentes niveles. Por ejemplo, cuando se unen las células, van a formar tejidos. Al formar tejidos, se van a conformar la base para obtener órganos, ¿sí? Luego estos órganos van a ser importantes porque los órganos van a conformarse, van a unirse, van a coordinarse para formar sistemas de órganos hasta llegar a formar organismos, ¿sí? Muy bien. Luego de todo esto, ¿sí? Y eso es algo que también ha permitido la evolución de los diferentes seres vivos, es que en este nivel biótico se llega a un punto donde se necesita de otro ser para formar poblaciones. La población es el primer nivel que se considera ecológico, ¿sí? Entonces, el primer nivel de organización ecológico es el de la población. Posteriormente, ya es así como podemos ver en esta, creo que es sabana, en esta sabana ya hay todo un conjunto de especies diferentes, ¿sí? Hay plantas, abajo no hay duda que hayan algunos hongos, que existan bacterias, ¿sí? Que van a estar descomponiendo y desmineralizando todo lo que muera para regresarlo. Hay plantas en forma de árboles, hay plantas en forma más pequeña, que van a estar permitiendo de que toda la energía solar, toda la energía lumínica se convierta en energía química. Y tenemos ya el nivel de ecosistema, perdón, permítanme. Acá es una comunidad, ¿sí? Diferentes especies interrelacionándose entre sí se llama comunidad. Y hay diferentes comunidades, como por ejemplo, ustedes pueden ver las comunidades acá. Yo creo que estas son, no sé, gaviotas, garzas, pero son aves acuáticas, ya que se encuentran aquí, posiblemente, bueno, como es una región con tierra seca, hay algunas especies que de hecho van a ser, que se van a alimentar de las especies que también estén en el agua. Es decir, un ecosistema o una comunidad terrestre, una comunidad acuática, en su conjunto van a formar ecosistemas, y los ecosistemas en algún momento van a conformar biomas cuando son muy grandes, ¿sí? Todos los biomas, por ejemplo, el bioma del desierto, bioma de taigá, bioma de selva tropical, ¿sí? Van a estar conformando la ecosfera, que es ¿cómo decir? Todo el conjunto de ecosistemas que hay en el planeta. Sí. Bueno, aquí tenemos una actividad para desarrollar, pero esta actividad va en permítanme, va en la parte de aprendizaje. ¿Sí? Bueno, habíamos mencionado entonces ahí las células y los tejidos, ¿sí? Y aquí tenemos un poco más de ello, ¿sí? Bien. Se encuentra la célula, ¿sí? La célula va a ir a conformar tejidos, y estos tejidos van a conformar órganos. Por ejemplo, el estómago. En el estómago podemos encontrar un tipo parecido a este,
este tejido, ¿sí? Pues ese tejido va a estar conformado por células. Estas células, la mayor parte de esas células va a tener esta característica, ¿sí? Y eso va a ser en toda en todo el sistema del cual estén conformando, ¿sí? Para este caso, en cuanto más gigante sea o mejor organizado esté un nivel, ¿sí? Es más complejo, claramente, ¿ya? Pero, por ejemplo, alguien que por algún motivo tiene algún accidente y tienen que quitarle un trozo de intestino, bueno, este no es el intestino, este es el esófago, pero como no lo puedo observar aquí, digamos, le quitan un trozo de intestino, ¿sí? El órgano como tal, si logra recuperar, ¿sí? Si logra unirse, entonces, claro, mediante procesos e inducciones quirúrgicas, eh, no va a necesitar, digamos, ese trozo y puede adaptarse perfectamente entre sí. Y gracias a ello es que existe la donación de órganos, ya, de forma legal, de forma legal. Ese trozo de intestino, digamos, va a contener células que al no formar parte ya del intestino, pues van a morir, pero como órgano y como sistema va a continuar funcionando. De la misma forma que por ejemplo, a alguien le falla un órgano y muere, pues las células que puedan permanecer aún con vida van a permanecer incluso mucho tiempo después, ¿sí? Entonces, en cuanto más organizado sea un ser vivo, pues va a tener esas ventajas o desventajas, viéndola de ese punto, ¿sí? Aumentan en tamaño o volumen, ¿sí? Aumentan en complejidad. Los tejidos van a formar órganos, como lo acabo de mencionar, y aquí vamos a la parte de las metacogniciones. Ok, se van a conformar un nuevo equipo. Bueno, ustedes van a los equipos, ya no hay mucho tiempo, pero voy a mencionar qué es lo que se va a hacer entonces en la otra jornada, que es cuando ya reunimos toda esta parte, ¿sí? Como tenemos dos actividades relativamente pendientes, ¿sí? Tenemos la primera actividad, van a crear un Canva, que se recuerdan que les pregunté que si tenían Canva, entonces vamos a utilizar Canva como herramienta y vamos a utilizar la plataforma de Santillana. Aquí ustedes van a tener diferentes tipos de tejidos y herramientas, ¿sí? Van a tener tejidos vegetales, y aquí está una de las imágenes. También se va a contestar esta, tiene que ser en forma de equipo. Y por último, los principales tejidos animales. Perdón, tejidos animales. Ah, ok. Hay tejido, para tejidos animales y hay para tejidos de plantas, ¿sí? Y ahí están las imágenes que van a utilizar para precisamente realizar esa actividad, ¿sí? Bien. Y por último, bueno, ya no hay tiempo para tomar o retomar los tejidos y órganos y sistemas de órganos, pero lo vamos a hacer en la siguiente jornada. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿No? Ok, bueno, voy a dejar